de su iglesia, de esta casa. Si bien, como decía la pastora, somos una iglesia pequeña, pero tenemos diferentes servicios de los cuales venimos trabajando hace tiempo. Uno de los que ya conocen, que se llama MIDEN, que es Ministerio de Multiplicación, que tratamos de promover valores en el arte. Por eso van a ver obras de teatros, cantantes, etc., ¿no? Esto se teje con otro servicio que se llama, le hemos puesto Servicios Malaquías. Todos ellos tienen páginas en Facebook, lo pueden ver, buscar ahí también, donde tratamos de hacer servicios sociales, es decir, si recibimos ropa la damos, si recibimos alimentos lo compartimos, porque creemos que el espíritu del Evangelio tiene que ver con el corazón de la iglesia, que es ayudar al que necesita, ¿no? Eso es para nosotros esencial. Y después también estamos, Dios nos contestó. Decíamos hoy que ya desde hace más de 1 o 2 años que venimos orando para que la iglesia tenga un servicio de educación, en este caso educación musical, y Dios nos trajo 2 personas que no estaban en nuestros saberes. Si usted dice, cuando uno empieza el año lectivo, que es en marzo, no estaba en nuestro proyecto, pero sí evidentemente en los proyectos de Dios. Si me acompañan, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Vamos a escuchar la palabra a través del mismo Jesús. Mateo 6, 25. Tenía que hacer. ¿Lo encontraron? Amén. Bien. Mateo 6, 25. El título que lleva la Biblia dice el afán y la ansiedad. Pregunto, ¿alguien de nosotros es ansioso? Hacen así algunos, ¿no? Hay una canción que cantamos antes que, acá no la cantamos, que dice, Cristo responde al alma ansiosa, ¿no? Cristo responde a la oración, sana y bautiza y también salva, o aleluya, mi todo es Él, ¿no? Cristo responde al alma ansiosa. Yo siempre me la cantaba a mí mismo y a veces me la canto cuando ando ansioso. Porque somos ansiosos, ya queremos las cosas rápidas. El afán tiene que ver con cuando uno se afana mucho con las cosas de la vida. Y tiene mucho que ver con, a veces nosotros perdemos el foco de la atención. Y entonces tratamos de buscar lo que sería la añadidura de Dios y no el reino de Dios. Por eso el final de este discurso, de este sermón del monte o de este trozo de Mateo 6, vamos a ir al versículo 25 del capítulo 6. Dice, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o de habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial que alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo, la medida de un codo es de acá a acá, es decir, más o menos 40-50 centímetros, ¿no? Por eso cuando se decía el gigante Goliat tenía tantos codos, era la mitad de 1 metro más o menos, se calcula así. Yo creo que ni 1 centímetro podemos, yo no puedo añadir, una vez ya que sí, ahora que un poco al costado, pero no para arriba, ¿no?
Por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo, dice Jesús, que hoy es decir, que hoy existe, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no son creyentes, cristianos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tenéis necesidades en todas estas cosas. Y este es el núcleo del mensaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo 34 finaliza diciendo así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana trae su afán. Buscad, basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Cada día tiene su rollo, su problema y sus beneficios. Como decía alguien, el mañana es de Dios, ¿no? Esto yo sé que cuesta asimilarlo, porque somos ansiosos, pero es un ejercicio. Cuando tenemos en el almanaque, no sé si a ustedes les pasa, un evento importante, un acontecimiento o algo que enfrentar, ¿no? Desde un juicio laboral hasta un trabajo donde estamos citados para ir, hasta quizás un evento invitado, como escuchamos recién en Córdoba, sea bueno o malo, siempre nos puede sacar del foco. Y después las cosas cambian. Pero pasa también en la vida cotidiana. Yo lo he dicho varias veces, que cuántos nosotros, por ejemplo, hemos preparado eventos y Dios nos dio vuelta a ese evento, y cuando menos pensábamos, Dios nos sorprendió con otra cosa. Porque Dios es Dios. Ya que la veo a Edith, y también la pastora se acordará, cuando nosotros trabajamos en el año 2012 en una iglesia en José León Suárez, los sábados hacíamos eventos, le habíamos llamado Café Concert, que como era un espacio, un salón grande, venían artistas conocidos, cantantes, entre ellos vino Yuyito González, que dio testimonio sobre su conversión, ¿se acuerdan? Vino Abigail Sosa, Estrella de Ángeles, y muchos más. Me acuerdo de un evento, a veces había eventos que estábamos nosotros 3 más los colaboradores de ahí, es decir, un grupo reducido. Semejante salón, que era 5 veces más grande que esto, porque era de calle a calle, se imaginan lo que era, donde tenía capacidad para 500 personas, éramos 6. Entonces, me acuerdo de un evento que yo digo, bueno, si vienen pocos, vamos a comprar una cantidad limitada de hamburguesas y panes y gaseosas. Tenemos un grupo de colaboradores de señoras amorosas que siempre estaban ahí al pie del cañón. Había una señora que era muy anciana, pero estaba ahí, firme, ¿no? Y ese evento estaba programado un acto folclórico y después un grupo de rock. Miren qué mezcla, ¿no? Un grupo llamado GAB y un grupo folclórico, amigos nuestros. Sí, bueno, vendrá un poquito, se llenó la sala. Tuvieron que salir a buscar pancho donde no había para vender, para hacer algo, para darle de comer aunque sea. Y ahí aprendimos que se cumple el refrán: el hombre propone pero Dios dispone. Y si nosotros estaríamos más confiados en la mano de Dios, Dios seguramente trabajaría más en nosotros. Porque la confianza implica abandonarse en sus manos. Y si, Señor, no puedo yo adelantarme al futuro, puedo modificarlo desde el presente, pero no puedo modificar el futuro. ¿Se entiende?
Es decir, lo que va a pasar no lo puedo cambiar, lo puedo modificar ahora, pero aún ahora puede ser que vos lo cambies. A mí me gusta mucho a veces poner frases en las redes sociales. Algunos que me conocen y leen lo que escribo estarán de acuerdo o no. Y a veces pongo cosas referidas a la fe y otras veces a la vida, ¿no? Y justamente preocupado por el acontecer nacional de nuestro país, yo había puesto un diagnóstico sacado desde varias consultoras, donde cómo había bajado el índice de consumo, cómo estamos viviendo una escasez laboral, cierre de fábricas y despidos, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay cristianos que leen lo que uno pone y dice, bueno, pero ¿dónde está la confianza en Dios? Y yo le respondí que como testimonio personal, nunca, desde que tengo uso razón, Dios me dejó abandonado. Pero eso no implica que a mí me duele la injusticia. Porque muchos dicen, ¿qué importa quién nos gobierne si a mí me da de comer Dios? Eso es una verdad a medias y es muy egoísta. Porque no basta que yo esté bien, sino que tenemos que estar bien como sociedad. Porque es como una familia. ¿Se imaginan el papá, la mamá, los hijos? Dice, bueno, que un hijo esté bien, el resto que se agarren de los pelos no importa. No, la familia en conjunto tiene que estar bien. Porque conviven. Hablo de una familia natural. ¿Se entiende? Amén. En la iglesia pasa igual. Yo no puedo decir, bueno, a mí Dios me bendice y por ahí tengo un hermano al lado mío que está sufriendo. La palabra de Dios dice que si vos decís, yo soy bendecido por Dios, pero ves a tu hermano con necesidades, sos un mentiroso, porque no estás cumpliendo lo que Dios te dice. Entonces no podemos divorciar el reino de Dios y la justicia. Yo quisiera hablar un poquito de lo que es la justicia de Dios. Y como todo tiene un principio, tenemos que ir al Génesis. No vamos a ir literalmente a la Biblia, pero vamos a hacer un recorrido de cómo Dios, desde que el hombre fue hombre y fue creado a imagen y semejanza de Dios, Dios proyectó en el hombre y la mujer, en ese ser especial que no tiene comparación con un animal, aunque muchos lo han querido comparar con el animal. Un animal es un animal, ¿sí? Algunos tratan a los animales como si serían seres humanos, ya se le va la mano, pero un animal es un animal. Pero el ser humano es un ser humano, ¿no? Yo me acuerdo una vez en esos barrios donde hay gente de mucho dinero, que había una mujer que tenía su chihuahua ahí en brazo, con tapado de piel y botita, le había hecho de todo al perro. Menos perro parecía, y lo cuidaba ahí, pobrecito, qué sé yo, y había un nene abajo pidiendo limosna, y digo, me parece que acá algo no funciona. Porque tanto amar a un perro, y le estaba dando la espalda a un chico, a un ser humano, que le estaba pidiendo algo para comer. Bueno, esta es la sociedad que vivimos y que nos toca convivir. Pero Dios quiere, desde el principio, que el ser humano, es decir, nosotros que fuimos creados de imagen y semejanza, estemos bien. Ese es el proyecto de Dios, que tengamos felicidad. Porque el ser humano, cuando fue creado, en Adán y Eva, ustedes van a encontrar que vivían bien. Comían del fruto de los árboles, labraban la tierra, así que trabajaban, no es que no trabajaban. Muchos dicen, entró el pecado y el hombre... cuando entró el pecado, empezó a sentir el cansancio del trabajo. Pero el hombre siempre trabajó, labró la tierra, hizo las cosas bien, pero no sabía de lo que era la muerte, no sabía lo que era el sufrimiento, no sabía lo que era la enfermedad. Cuando entra el pecado, el hombre rompe esa relación con Dios y la naturaleza con el hombre empieza a sufrir. Por eso dice Pablo en Romanos que la creación gime dolores de parto. ¿Quién parió acá alguna vez? Bueno, ¿unos cuantos? Bueno,
Yo nunca parí, así que no. Pues lo pregunto. Es un gemido, ¿no? Yo he visto que gimen, que es un dolor, vos que tú trabajaste en eso, que dicen que no hay comparación. Ahora, Pablo dice que la creación gime dolores de parto. Usted cuando ve el Perito Moreno que cae los de hielo, que los turistas y van y pagan y dicen qué lindo, no saben que se está destruyendo la naturaleza. Es decir, coquetean con el paisaje que se está viniendo abajo. Es como si yo aplaudiría los bosques que se queman. Más o menos así. Fíjense en la morbosidad del ser humano. Se pagan para ver el deshielo de un glaciar que se está, por el calentamiento global, destruyendo. Los bosques arrasados por la avaricia del ser humano. Por eso me gustó una vez una nena, más o menos como la tunita, ¿no? que estaba con la mamá en la parada de colectivo, y entonces la mamá dijo, ¡qué tiempo loco! Y la nena dijo, no mamá, nosotros los volvimos locos, ¿no? Porque nosotros los volvimos locos al podar árboles, al sacar... Miren, nosotros cuando vinimos a vivir acá con mi esposa, fines del 2005, había árboles en la vereda enfrente, y después los vecinos se dieron por sacarlos porque querían mostrar sus casas, pero los vecinos enfrente ponen los coches acá a estacionar porque acá hay árboles para que la sombra le dé. Qué contradictorio, ¿no? Es decir, uno quiere estar bien pero paga el precio. Claro que hay que barrer las hojas, claro que hay que podarlos, claro que hay que a veces mandar pesticida para que no se... pero es naturaleza. Y cada vez estamos más reducidos. Y acá nosotros vivimos en un barrio que todavía hay árboles. Andá a vivir al microcentro, donde hay cemento. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con muchas cosas. Yo quisiera puntualizar algunas de esas cosas. Lo primero que tiene que ver es con la ayuda a los que menos tienen. Toda la Biblia, desde los profetas hasta Jesucristo, dice como un cordón central, Dios ama al extranjero, a la viuda, al huérfano. Son tres cosas que el Señor tiene en cuenta. La persona que es carente de, el huérfano, es la persona que no tiene posibilidad de haber realizado una vida o se desarrolló en una vida, en un contexto familiar normal, ¿no? Que tuvo una pérdida. Entonces Dios es como que suple esa pérdida. Por eso dice el Salmo que aunque mi padre y mi madre me abandonase, Jehová no me abandonará, ¿no? El extranjero, ¿por qué? Porque tiene que ir a otra tierra que no es la suya, a una cultura diferente, y empezar a vivir costumbres que quizás no las tiene claras. Nosotros somos latinoamericanos, entonces cambiar de país no es tan difícil, pero se imaginan si tenemos que ir a vivir a China, por ejemplo. Yo cuando voy al supermercado chino, a veces los cargan los que están haciendo cola, y le dice, tengo todo, le hablan así como los chinos. Yo un día le dije a uno, ¿por qué no vas vos a China a ver si habla como hablan ellos acá? Porque la verdad, es muy fácil juzgarlo, pero dejan toda una cultura opuesta a la nuestra para venir acá a trabajar. Y trabajan, son los domingos a las 10 de la noche y están abiertos. Tendrán sus defectos como todo el mundo, pero son trabajadores. Entonces, el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Por qué la viuda? Porque en la época de la Biblia no había cobertura social, no había jubilación. Una viuda, cuando se le moría el marido, el único sostén eran los hijos. Dice la Biblia que había una mujer viuda, la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Y la viuda estaba mal porque se quedó viuda, se murió el marido y debía plata. Y como no había bancos como los de ahora, que te sacaban la propiedad eran los hijos, era la herramienta para trabajar. Entonces ellas no podían pagar y le sacaban los hijos como esclavos. ¿Para qué? Para que cumplan la función de
como un elemento prendario. ¿Saben lo que es una prenda, no? Algo que es. O compras un auto, te lo prendas y si no lo pagas te lo sacan. Sí, o una casa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la sociedad norteamericana dicen que es la sociedad más hipotecada que es, porque compran sobre hipoteca, sobre hipoteca, sobre hipoteca, y viven toda su vida pagando créditos de créditos de créditos. Porque como buscan vivir como clase media y no tienen las posibilidades, entonces siempre están hipotecada la casa, hipotecada la lancha, hipotecada todo. ¿No? Yo aprendí que los créditos realmente son un engaño y un peligro. Gracias a Dios, hace 7 años que corté la tarjeta de crédito. Y nunca más quiero saber nada con eso. Porque dice Proverbios, el que debe es esclavo del que le debe. Y cuidado que no te saques la cama por no pagar. Proverbios dice. Si lo dice Salomón, que era sabio. Entonces, la viuda no tenía, y en ese, volviendo al pasaje de Eliseo, dice que la viuda estaba mal. Y entonces le dice a Eliseo, ¿qué tenemos para conseguir plata? Y tengo un poquito de aceite. Y ahí vino el milagro. La viuda confió en el siervo de Dios y le dijo, acá tengo el aceite. Bueno, empezó a buscar vasijas. Y empezó a buscar vasijas y se llenaban. Cuando se acabó las vasijas, se acabó el aceite. Con eso pagó la deuda y sus hijos no fueron vendidos a esclavitud. Acá está buscar primero el reino de Dios. Cuando uno le dice, yo Señor, no sé cómo voy a salir adelante, cómo voy a obtener, por ejemplo, las propiedades que estoy buscando, hoy oramos por eso, no sé cómo voy a adquirir esto, empezá a buscar de Dios y Dios te va a dar la respuesta, porque Dios respalda. Pero esto a mí no me exime de que me duela la injusticia. Porque si no es como que el Evangelio lo estoy dividiendo en dos partes. Mi consumo individual con Dios y lo que le afecta a mi hermano. Lo que le afecta a mi hermano también me tiene que doler. Por eso nosotros no tratamos de predicar el Evangelio integral que tiene que ver con buscar el reino y buscar también la justicia de Dios. A mí me alegra cuando aparece, me entero que un nieto recuperado. ¿Saben lo que es para abuelas recuperar nietos? Esto está en la Biblia también, ¿saben por qué? Moisés era una persona que no había perdido su identidad. Dice la palabra que en Éxodo que él nació en un palacio, mejor dicho, nació en familia pobre, fue puesto en el río Nilo. Usted sabe la historia, porque vio la novela seguro. Y fue adoptado por la hija de Faraón, ¿sí? Y creció en el palacio, pero no era su ámbito. Porque dicen que las personas adoptadas interiormente saben, intuyen que algo no les cierra. Por eso se recomienda siempre decirle a los hijos adoptados, a los padres, perdón, decirle la verdad a los hijos. Yo conocí un caso que no le dijeron, le mintieron y después la chica tuvo un trauma de grande muy fuerte. Por eso es bueno decir la verdad. A mí me cargaban con la chica, me decía, vos sos adoptado. Pero porque mi hermana me tenía celo, era el único varón entre las dos mujeres y como todo papá hombre a mí me tenía medio en bandeja. Pero después cuando vi en la nariz de mi hermana, la estatura de mi hermana, digo, no, somos iguales, que adoptados no somos. Pero el que no es de la sangre, algo presiente. Eso se llama identidad. Y cuando una abuela recupera a su nieto, nos alegramos. Creo que van por el 121, ¿no? Algo así. Nos alegramos cuando los jubilados pueden cobrar lo que tienen que cobrar. Y esto no es política, esto es la realidad. Porque, perdón la expresión, pero con mucho cariño voy a decir, el pobre viejo trabajó toda su vida. Y la palabra jubileo viene de la Biblia, jubilarse, es de jubileo, es de tener un premio para disfrutar la vida. Pero de que yo tengo también uso de razón, estas injusticias siempre estuvo. Mi papá era jubilado
teníamos casa propia, no alquilábamos, pero él tenía que seguir trabajando. Porque nunca el jubilado acá en este país, bendito, cobró lo que tenía que haber cobrado. Entonces, Dios tiene mucho celo en eso. En la viuda, en el huérfano y... ¿quién me ayuda? Al extranjero. ¿Eh? Al extranjero. El extranjero, bien, acá un extranjero tenía que levantar la mano. ¿Sí? Dios rechaza la idolatría. Vamos a entrar en un tema controversial, que hoy lo hablamos con mi esposa. ¿Qué es la idolatría? A ver qué dicen. Amar cosas. Cosas antes que Dios. Dedicar demasiado tiempo a algo. A algo que es muy bien. Eso es idolatría. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ahora que estamos leyendo en la Biblia el libro de Josué, no porque nos inspiró la novela, sino porque tenemos la Biblia, creo que se lee todo el año y nos tocó a Josué. Dios le dice a Josué: todo ídolo, todo anatema que ves, destruílo, y que no haya ningún ídolo en el campamento, porque la maldición va a venir sobre ese campamento. En uno de los capítulos de Josué dice que Acán, que era una persona que era, diríamos hoy, creyente, entre comillas, era un hebreo que estaba con los hebreos conviviendo, era muy ambicioso. Y la novela lo presenta muy bien, porque parece como una persona muy avariciosa, ¿no? Y entonces, cuando van a conquistar Jericó, vio un montón de estatuillas de oro y dijo: esta es la mía. Y se la metió en la bolsa y la encanutó en su casa. La guardó ahí, ¿no? No pasa nada, total, aquí me va a ver, dijo. Y dice que cuando fueron a Ai es un lugar, no es Ai, ¿no? Es Ai, así como Ai, a pelear a esa ciudad que era muy chiquita, dice que perdieron el ejército de Josué. Y Josué empezó a hablar, dijo: Señor, antes pudimos entrar a Jericó, se derribaron los muros, conquistamos la ciudad, destruimos a los habitantes con el poder tuyo, y ahora un pueblito chiquito como Ai nos dio vuelta, mató a nuestros soldados. Estaba mal Josué, se imagina, él se sentía frustrado. Y Dios le dijo: ¿sabes qué pasa? Hay un anatema en el campamento, es decir, hay alguien que puso en una de sus carpas una estatuilla de ídolo. Entonces Josué llamó a todos, y como había jefes de tribus, y Acán era uno de los jefes de la tribu, confesó a él que él había encanutado, guardado debajo de la cama esas estatuillas. Termina diciendo la palabra que a él y a toda su familia los apedrearon, como era la ley anterior, y los mataron. Uno dice: qué barbaridad, ¿no? Ahora, ¿por qué el autor sagrado se empeña tanto en marcar que hay que tener cuidado con ciertas cosas? Porque nos saca el centro de Dios. Yo le decía hoy a mi esposa: no es lo mismo, y esto, entiéndame lo que voy a decir, lo quiero subrayar, no es lo mismo aquel que tiene, que por ignorancia lo hace, tiene una estatuilla, qué sé yo, de la Virgen María o de San Cayetano, que Dios no lo quiere, pero lo hace por ignorancia, y está en nuestro desafío educarlo, para decirle: es algo que está mal. Pero hay otras idolatrías que Dios no soporta. Y lo voy a remarcar bien para que se quede bien claro, ya que lo están filmando. El pueblo cananeo, donde Dios le pidió a Josué que lo destruya, era un pueblo que en esas estatuillas reflejaban lo que ellos eran. Por ejemplo, los dioses paganos, como Baal y todo eso, tenían como costumbre sacrificar a los niños. Tenían perversidades sexuales y orgías de aquellas. Es decir, era una sociedad muy corrompida. Entonces el objeto era el espejo de lo que ellos eran. ¿Se entiende?
no lo hacían por ignorancia, estaban convencidos de lo que hacían estaba bien. Y Dios dijo, esto tiene que desaparecer de raíz. Hoy, al siglo XXI, suena raro, suena como fuerte, pero tenemos que remontarnos a una sociedad muy primitiva, que todavía no era el tiempo de la gracia cuando vino Jesucristo. Jesucristo dio una vuelta más de rosca, dijo antes, si tú ama a tu enemigo, bendice a aquel que te maldice, pero antes de eso estaba la ley de Moisés que decía ojo por ojo y diente por diente. Eran periodos de crecimiento espiritual, no era lo mismo. Pablo dice en Gálatas, dice, cuando el niño es niño, uno lo tiene así cortito, porque el niño no entiende los límites. Vos a un niño no puedes decir, mira, no pongas el dedo en la electricidad porque la corriente produce un voltaje de 220 que si lo tocas te podés morir. El niño no entiende de voltaje ni de corriente. Entonces, ¿qué haces cuando metes los dedos en el enchufe? ¡Pah! Le pegas un chirlo en la mano. Bueno, cuando nosotros somos niños espirituales, Dios no te pone cosas que vos no puedes entender. A veces te da como un rebenque para decir, por acá no. Porque somos duros. Somos duros. Entonces, Dios, cuando el ídolo empezamos nosotros a adorar cosas que no es Dios, Dios se corre. Por ejemplo, yo escucho muchas veces personas, no lo digo por ustedes, en la sociedad, yo me gané mi casa, me gané mi coche, me gané mi trabajo, yo lo hice, yo lo logré. Entonces le dice, como vos lo hiciste solo, yo me corro. Y así como empezaste solo, a proclamarlo te vas a morir solo. Pero aquellos, dice la palabra, que confían en Jehová, son inconmovibles como el monte Sión. Porque todo lo que hacemos lo rendimos a Él. Señor, gracias, porque gracias a vos tengo una Biblia, gracias a vos tengo, qué sé yo, zapatos, aunque sean donados, los tengo. Tengo saco, aunque sean donados, los tengo. Porque Dios nos viste. Por eso Pablo decía, no se cansen de dar gracias, no se cansen. Cánsense de trabajar, cánsense de muchas cosas, pero no se cansen de dar gracias. Y dice Proverbios, reconocer a Dios en todos sus caminos. Cuando vos vas por la calle y encontrás un peso y es lo que te cierra para pagar el boleto, nunca les pasó a nosotros. A mí me pasó una vez. El boleto antes de la sube se pagaba con plata. Y yo iba caminando y el boleto era 3 pesos en esa época. Y yo tenía 2,50, me faltaban 50 centavos. Y digo, soy tímido para pedir al chofer que me lleve. Algunos se meten y le piden. Y dije, señor, yo tengo que llegar a destino. Y me faltan 50 centavos. Me faltaban 50 pesos, miren. Y era algo brillante ahí, color plata, metalizado, y era una moneda de 50 centavos. O 25, no me acuerdo. Y cubrí el boleto. Y dije, gracias, señor. Y cuando pedí el boleto, tenía una sonrisa que como si me hubiese sacado la quilera. Claro, para mí era un tesoro. Después lo conté a algunas personas que no creen, decían, por 25 centavos. Pero para mí es todo. Entonces cuando vos empezás a ejercitarse, decís, Señor, gracias porque como todos los días. Tengo salud. Y si estoy medio chuengo en algo, bueno, me vas a curar o me vas a acompañar. Si estoy resfriado, bueno, me doy la garganta, pero te doy gracias igual. Porque hay otros que están peores. Hay personas que duermen en un caño, que yo por lo que iba a la noche, el otro día iba por la noche muy tarde con la moto ahí donde para el 333 en la dársena esa, había colchones y gente durmiendo ahí. Y no me vengan que es su estilo de vida y que es un hobby. Son gente que obviamente están mal y es muy denigrante que un ser humano termine como un perro en la calle. Entonces, dad gracias a todos, en todo. Y cuando Dios ve el corazón agradecido, cuando Dios buscamos ese reino y esa justicia, Dios empieza a aparejar todo, empieza a armar todo.
Y lleva tiempo. Por eso decía el título, la ansiedad, porque somos ansiosos. Nosotros oramos años por razones de canto, recién ahora Dios lo mandó. Bueno, se plació hacerlo ahora, qué sé yo. Y tantas cosas estamos orando y todavía no vienen, pero Dios lo va a traer. Y si no nos trae, si no nos da, gracias igual. Gracias igual. Por eso tenemos que tener cuidado a veces cuando focalizamos la oración mal. Un día cuando me compré la moto, que para mí era todo, había una hermanita de esas exitosas que, pastor, pida ahora por un coche de 4 ruedas. Y yo no traigo un coche de 4 ruedas, no, apenas puedo mantener una moto. Pero vieron cómo somos, la ambición, y después que un coche, una 4x4. ¿Se dan cuenta? Es decir, tengo la moto, tengo la bicicleta, tuve 25 años en bicicleta. Mi esposa me conoció en bicicleta. Nunca te llevé en bicicleta, ¿no? Ah, no subiste. Una bicicleta que se caía a pedazos. ¿Te acuerdas? La moto azul. ¿Eh? De la motita azul me acuerdo. Ah, vos no conociste la bicicleta. Un día me fui hasta Morón a comprar algo porque en Morón estaba más barato que acá. Hasta Morón me fui en bicicleta. Llegué con la misma afuera. ¿Se imaginan? Pero decía, gracias, tengo una bicicleta. Y no pinché en todo el camino. Por eso, esto uno lo tiene que educarse. Señor, busco tu reino, busco tu voluntad, busco lo que vos querés. Y si a vos te agrada, gloria a Dios. Nunca la ansiedad, nunca el inconformismo tiene que ser algo que nosotros está incorporado como cristianos. Tener proyectos es una cosa, ser ambicioso es otra. Por eso decía Romanos capítulo 2, no conformen con este siglo. No se conformen con esta sociedad, renueven su mente. Renovar su mente para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo se renova con la mente? Señor, voy a tu palabra y tu palabra me dice, buscar primero el reino de Dios. Bueno, si me dice esto, y me dice Jesús, mira cómo alimenta el Padre a los pajaritos. Nosotros acá, los que nos conocen, tenemos una parra. Hasta ahora viendo esos bichos feos grandes, esos bichos feos, esos son amarillos, y comen de las uvas, o de, ahora son pasas uvas lo que hay. Y yo les terminaba esta mañana, ¿y cómo comen esto? Y cantan, y se van después. Esto no tienen que pagar impuestos. No tienen problema de la ropa porque andan como andan. Y son felices. Y Jesús los compara con un pájaro. Dice, aún somos pajarones, porque la verdad es que compararnos con un pájaro, dice, mira los pajaritos como el Padre los alimenta. Los lirios. ¿Ustedes conocen los lirios del campo? Son plantas salvajes que tienen una belleza natural muy linda. Y Jesús dice, tontos, si el Padre vende un lirio, que es una planta que hoy está y mañana se seca y es echada al horno, ¿cuánto va a hacer por vos? Entonces no te preocupes, ocupate, pero no te preocupes. No te preocupes si no llegas a fin de mes, no te preocupes si no vas a poder pagar el alquiler, no te preocupes porque Dios te va a suplir. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ah, pensé que estaba viendo el espejo. Están todos así. Digo, bueno, claro que sí. O creen que yo nunca alquilé. Yo alquilé muchos años y les voy a contar un testimonio y con esto cierro. Cuando compramos el fondo de comercio con mis hermanas en Capital, en el barrio San Cristóbal, en Congreso, yo tuve un kiosco, ya saben la historia. Ahí donde conocí el ratoncito debajo de toda esa historia la saben. Lo que ustedes quizás no saben, que ese kiosco estuvo abierto durante 2 años, pero 1 año funcionó como kiosco. Y después me fundí. Porque daba fiado, enfrente tenía 2 conventillos, entonces yo tenía una libreta así, daba fiado, nunca nadie pagó nada. Y encima me agarró la hiperinflación de Alfonsín, en la última etapa donde el austral, que fue un dinero antes del peso, se devaluaba, ¿se acuerdan? Entonces digo, ¿qué hago? Porque tengo un contrato. Y digo, bueno, voy a servir a Dios. Un kiosco.
Y entonces hablé con mi pastor en esa época, de la iglesia, el pastor Guzmán de la iglesia bautista, y le digo, pastor, quiero poner un merendero acá. Y me trajo en el auto una bolsa de 50 kilos de leche y pan, qué sé yo, y empezamos a darle medida a los pibes, los padres me debían la plata, pero nosotros estábamos dando la leche para los hijos ahí. Tuvimos casi 6 meses. No era un kiosco, era un local, porque no había nada, todas las estanterías vacías. El dueño cada vez que pasaba se agarraba la cabeza, no el pelo porque era pegado, pero se agarraba la cabeza y dice, ¿con qué me va a pagar? Y se me decía. Yo proveera le decía. Y yo iba a los 5 y le pagaba. Y a veces venía gente, una vez vino un matrimonio a ver qué estaba haciendo, creyente, lo mandó Dios. Eran 4. Y esto no es un kiosco, me dice, sí, pero era un kiosco. Dice kiosco, pero adentro ve que dice Jesucristo la única esperanza, tenía un cartelito ahí que lo había pintado, Jesucristo la única esperanza. Y tenía gente que me estaba ayudando, que eran jóvenes, que eran cristianos, que venían un poco a tocar la guitarra conmigo, qué sé yo. Y tenemos como 20 pibes, había que darle la leche todos los días. Y entonces va, y vuelve la mujer, y me dice, yo no era pastor, no era nada, era un loco con ideas nada más. Y me dice, tome, me da así, una plata. Yo cuando veo así, un bulto, es como si hoy me hubiese dado más de 2.000 pesos en un bollo así. Digo, ¿para alquiler? Fui corriendo, llegué a la oficina, acá tiene el alquiler. Y se notaba que la plata, ¿vieron como la ofrenda cuando la juntás? Yo digo, ¿por qué a veces la gente da en la ofrenda un bollito? Sí. No, vos tenés que tirar, no me sí, somos más delicados, no es una exhortación, ¿no? Yo también lo hago a veces. Me dieron un bollito así de billete mezclado. Y el dueño, el pelado, empezó a contar. Justo. Me dice, justo. Dice, bueno, queremos reventar, hermano, le digo. Es Dios. Y así tuvimos varios meses. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Porque yo era Superman? No. Porque le quería a Dios. A mí esta palabra me marcó y digo, bueno, ya como comerciante me doy cuenta que no sirve. A veces que trato de meterme a vender algo, fracaso. Mi esposa ya lo sabe. Me fundo. Pero encontré una beta, digo, bueno, pero por acá va la cosa. En el servicio está la bendición. Y se va a pasar a usted, acá hay 3 enfermeros o estudiantes de enfermería. ¿Cuántas veces van a dar inyecciones gratis? Que el otro no tiene ni cómo pagarte. Y vos decís, al final estoy invirtiendo en mi profesión en años que yo estudié, ¿para qué? Pero Dios te respalda. Amén. Dios te respalda. Porque Dios respalda cuando haces algo para Él. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es hacer algo cuando vos haces que el otro no lo sabe, porque dice Jesús que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Sí, bien calladito, pero lo haces de corazón y Dios te respalda. Amén. Dios responde. Dios responde, hermano. Por eso no escatimemos en buscar su reino. Y no perdamos la sensibilidad de dolernos con la injusticia. Oramos por nuestro país. Oramos por Paraguay para que haya gobiernos justos. Para que piensen en el pueblo, en el pobre, el que menos necesita. Perdón, que más necesita. Aquel que está ahora de última, como se dice. Oremos, pero actuemos también. Es decir, Dios quiere que actuemos. ¿Y cómo actuamos? Y bueno, actuamos nosotros clamando justicia. A mí me gusta mucho el profeta Amós. Si usted ve el profeta Amós, es uno de los profetas del Antiguo Testamento, llamados profetas menores. No era como Isaías intelectual. Isaías tenía mucho vuelo para escribir. Amós era un campesino. Estaba ordeñando vacas. Vieron, los campesinos, no sé si saben, en esa época no sabían ni leer ni escribir. Y Dios lo llama a predicar a un pueblo que se llamaba Tecoa. Era como si Dios te manda, vos sos pobre y te manda a Belgrano R.
o te ganaron a Hollywood, más o menos así. Y entonces Amós se encuentra con mujeres, esas picotudas, ¿no? Con esos abrigos de piel caros, joyas, ¿no? Mercedes-Benz, ¿no? Y Amós se encuentra y ve del otro lado sus empleados, ¿no? Como hoy, empleadas domésticas, mal pagas, en negro, empleados que no se le pagan, y Amós le agarró la chiripiota, levantó el dedo y le dijo: ustedes son vacas de Basán. Las vacas de Basán, aparte de ya de insultarlas por decirle vaca, no porque eran gordas, sino porque habían engordado sus fortunas a causa del pobre. Dice, el Señor dice que se arrepientan porque han usado las cosas de Dios para mal. Si usted ve el contexto, estaba levantando el dedo acusador Amós a personas que habían hecho su riqueza a causa de los demás. En mi vida de pastor, ¿sabe cuántos hermanitos que vi y escuché testimonios que han tenido autos 0 kilómetros a costa de no pagarle a sus empleados el salario justo y encima dan gloria a Dios? A mí me dan ganas de sacar los patadas de la iglesia, porque yo no puedo enriquecerme a costa del pobre, no debo hacerlo. Dios no quiere eso. Dios no quiere la injusticia, y no es política, es palabra de Dios. Santiago dice: ricos aullad, porque no sabéis lo que se les espera. Y Jesús decía: es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico entre el reino de los cielos, porque la acumulación es pecado. La iglesia primitiva dice que tenían las cosas en común y no había necesitados. ¿Por qué? Porque el egoísmo no estaba instalado en medio de ellos. Qué feo con una iglesia, con un pastor, cuando hermanos miran su ombligo y no miran la necesidad de los demás. Dios nos libre que nunca seamos esa iglesia, sino que somos una iglesia sencilla, quizás pequeña, o no sé, pero siempre con un corazón dadivoso. Amén. Vamos a ver. Padre, te pedimos para que podamos entender este sermón de Jesús en el monte, cuando Él dijo que no nos afanemos por la vida, por el vestido, por la ropa, por la comida. Que busquemos primero el reino tuyo y su justicia. Esa justicia que tú quieres y clamas hoy en día, Señor. Que no seamos como Caín, que cuando mató a su hermano, Caín dijo a Dios: ¿yo qué tengo que ver con mi hermano? Dios nos dice: sí, tenés mucho que ver. Porque si tu hermano sufre y vos mirás para otro lado, estás pecando. Cualquier pecado de omisión también es grave para el Señor. Señor, librarnos de la indiferencia, del egoísmo. Librarnos, Señor, de todo gesto individualista. Que podamos ser cristianos solidarios, cristianos que nos compadecemos y padecemos con el otro. Ayudarnos, Señor, a ser solícitos en guardar la fe, en poder, Señor, siempre tratar de dar aún lo que nos duele. Señor, gracias porque esta comunidad la conocemos, es una comunidad dadivosa, una comunidad que tiene amor, Señor. Y no me refiero al dinero que se da en el alfolí, me refiero al dar el corazón, el tiempo, a aquellas cosas que a veces tenemos y no las sabemos cómo administrar. Y ayudarnos, Señor, a dar cada día más, a poder, Señor, servir al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que necesita una mano, Señor. Porque dice tu palabra: vosotros también fuisteis extranjeros. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado y oprimido por la mano del faraón, eran extranjeros. Pero pronto se olvidaron y entró el egoísmo y entró la competencia y tú te enojaste gravemente, Señor, y mandaste profetas y le dijiste que Dios ama la justicia. Por eso, Señor, bendice nuestras vidas. Bendice esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.